A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Qué bueno que sigas con nosotros disfrutando este contenido. Una edición más de Dios me hizo libre. Miguel Ramos te habla. Estás a través de Maranata 911. Testimonios impactantes son los que has estado escuchando cada capítulo, cada episodio, llegando hasta tu vida, a tu corazón, para que entiendas que Jesús te está llamando y que cada propósito o cada paso que estás atravesando va a marcar un antes y un después. No lo olvides. Dios te puede hacer libre. Hoy tenemos con nosotros un recurso invitado que nos va a contar su historia de cómo fue sanada, procesada, hasta que alcanzó esa victoria de poder decir a viva voz, Dios me hizo libre. Nos acompaña hoy Migdalis Carrasquillo. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga mucho más. Amén. Gracias. Qué bendición tenerte aquí y escuchar también este testimonio, que yo sé que muchas vidas que nos están sintonizando en esta edición serán impactados. Migdalis, queremos conocerte, de dónde vienes, dónde naces. Cuéntanos para que la audiencia, ¿verdad? Y conozcamos más de ti. ¿Quién es Migdalis? Amén. Migdalis nació en Carolina. Soy oriunda de Loíza, del barrio Colobón, Medianía Alta. Tengo 40 años de edad. Dios me hizo libre a los 21 años. Gloria al Señor. El Señor obró milagros. El Señor hizo misericordia conmigo. Amén. La niñez de Migdalis, ¿cómo fue? ¿Dónde se formó? ¿Cómo era esa época? Fue una niñez bastante buena. Estuve, desde mis 5 años me fui a vivir a Miami, Florida, Nueva York y luego a Miami, Florida. Allá estuvimos hasta mis 12 años. Fue una niñez bastante buena, siempre lo tuve todo en mi niñez porque pues era la única nena hasta que nació mi hermana a los 12 años, ¿verdad? A mis 12 años nació mi hermana, así que fue una niñez bastante buena, con mis primos, en el barrio, como uno dice. Podemos decir que eras feliz. Estaba en un entorno feliz, creciendo junto a tu familia, Exacto. Soñando, jugando, Exacto. conociendo de verdad, mientras vas creciendo, de la vida. En Amén. tu hogar, ¿quién eran los componentes de tu familia? Vivíamos, mi papá, mi mamá y yo. Éramos tres, hasta como le dije, los 12 años que entonces mi hermana nació. ¿Tenías sueños, metas en esa época, en los estudios? ¿Qué aspiraba, si recuerdas, aunque fue en una temprana edad, pero todo niño sueña siempre ser algo? Sí, aspiraba a ser abogada. Mi mamá siempre me decía que era la profesión que me iba. Me gustaba siempre defender, me gustaba siempre estar ahí pendiente a los detalles. No fui abogada. Pasaron muchas cosas en mi vida que no permitieron, ¿verdad?, que ese sueño se cumpliera. Sí soy enfermera, así que pues de abogada a enfermera por lo menos estoy con la gente. Estoy de un tú a tú, lo que me gusta hacer. Sí, que sea un servicio que ayuda a los demás. Que ayuda a los Que demás, ciertamente de una exactamente. manera, pues, lo que es la abogacía es en defensa de quizás de diversas situaciones. Amén. Y lo que es la salud, pues también hacer lo mismo. Exactamente. Luchar quizás por defenderlo o ayudar a las personas que tengan una mejor calidad de vida. Exacto. Así que de una forma u otra, si va ahí, está cerca Sí. en ciertos aspectos, pues ejerces una profesión que ayuda a los demás. Exacto. ¿Cómo es? ¿Se siente bien esa profesión? ¿Cómo te la disfrutas? Sí, cuando comencé a estudiar enfermería estaba decidida y sabía que era mi vocación. Me gustaba ayudar a las personas y más cuando están en necesidad. A veces uno ve el ser humano pero en su vulnerabilidad. Cuando el ser humano está en una cama que no puede y necesita entonces de otro que le dé la mano y que lo ayude, pues para mí es una experiencia, ¿verdad?, poderosa, porque poder extender la mano, levantar a una persona, hablarle del Señor, ¿verdad?, que la persona reciba la palabra y se pueda hacer una oración, eso llena. Llena, qué Eso bendición. llena. Pues, regresando a tus comienzos, vienes de un hogar en crecimiento feliz y usualmente, ¿verdad? Nuestros padres son nuestros primeros héroes en la vida. Exacto. ¿Era así en tu caso? Bueno, de niña sí se veía todo bien. Puedo decir que mi papá era mi héroe. Luego de 12 años
puedo decir que todo se transformó. Vinimos a Puerto Rico a vivir nuevamente y pues ahí sucedieron cosas de las cuales yo no entendía. Miraba y decía, ¿por qué está pasando esto? Mi papá se tornó un poco violento con mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona bien sumisa, humilde. Mi mamá seguía instrucciones. Mi papá pues llegaba borracho y la montaba en casa, como dicen los jóvenes Ajá. en estos días, ¿verdad? Y yo pues veía esas cosas y eso me lanzó a la calle, me lanzó a buscar lo que en mi casa yo no Ujú, recibía. Tenía a mis abuelos que eran pastores y orábamos por nosotros, vivíamos en su terreno, ujú. pero hacía falta el amor de mi papá. Eh, es, ¿Qué fue lo que cambió? ¿Es un detonante que cambió esa conducta en tu familia que recuerde o no tiene idea? Bueno, ¿Cómo surge este cambio de una familia en un entorno feliz o luego a una persona violenta? puedo decir que la crianza muchas veces eh, Influye. influye en la persona. Mi papá era una persona demasiado insegura, una persona pues machista. Y cuando eso se vive en la crianza y tú creces pensando que eso está bien, tú lo vas a repetir. Y en algún momento de su vida pues eso detonó. No sé por qué, porque como le digo, mi mamá era una persona bastante humilde y sumisa, eh, seguía instrucciones, siempre estaba ahí. Eh, no te puedo decir, Ujú, puedo creer que la inseguridad claro. llevó a todo Fue la esto. brecha. Que Fue ahora la con brecha. conocimiento podemos decir que Satanás Entró. astutamente entró a través de quizás las inseguridades, despertó esa actitud, ese cambio en Ese tu papá. cambio radical. Eh, Exacto. y siempre me gusta preguntar porque es un poco a veces impactante porque como te decía al principio, uno va creciendo, soñando y después detonantes específicos comienzan a generar cambios en un Exacto. hogar que está en formación. En esos comienzos, ¿Dios en el hogar era un tema, existía o era un hogar que no se hablaba de Dios? Bueno, puedo decir que sí. Mi mamá y mi papá, los dos son apartados hasta hoy. Mis abuelos eran pastores y mis abuelos, parte de mi mamá, eran misioneros. Así que frecuentaba yo en la escuela dominical. Dios estaba allí, pero hubieron cosas que me hicieron pensar Que no, que Dios no estaba. que no estaba. So, Exacto, si creces en un entorno donde sí sabes que existe un Dios, que tienes familiares que sí van a la iglesia, exacto. pero en tu casa no era como la práctica. No, Era un hogar de una familia que estaban retenidos. exactamente. Y pues ahí en ese entorno crece. Llegan a Puerto Rico, ¿a qué edad? Llegó a Puerto Rico a los 12 años, 12 años. 12 años de edad. Llegas acá a Puerto Rico a los 12 años y comienzan estos cambios. Cuando Exacto. esto comienza a ocurrir, Migdalis, ¿qué comienza a pasar por tu mente? ¿Qué comienza a pasar en tu vida? Pues mira, adjunto con estos cambios comenzaron a pasar cambios también en la escuela, porque vengo de un lugar, ¿verdad? De un país distinto. Comencé a tener bullying en la escuela. Así que estos cambios en mi casa y también en mi escuela, pues influyeron demasiado en mi conducta. Comencé a ser una persona rebelde. eh, Llegaba a mi casa y ya pues no hacía caso a lo que se me decía. Siempre peleaba en la escuela. Tenía una muy mala actitud. A cualquiera pues le ponía un freno porque me tenía que defender. Tenía que tomar esa actitud porque la persona que se supone me defendiera pues no formaba parte, Ujú. ¿verdad? Vamos a decir que sí estaba en mi entorno familiar, pero no era una figura presente. Si no era un ejemplo o un recurso que tú dijeras, papá, me están haciendo bullying en la escuela, necesito que vayas y me ayudes. Exacto, No sentías esa conexión con él por el cambio drástico. por el cambio Solo tenías drástico. que tú forjar un carácter fuerte, agresivo, Exacto, también para defenderte a los 12, 13 años, quizás en ese crecimiento, porque dice, bueno,
no me va a defender más nadie, Exacto. porque mis papás están en esa vuelta y yo creo que no me van a prestar atención. Si no lo hago yo, ¿quién? ¿Quién me va a defender? Exactamente. Me crié pues con hombres, así que pues uno va adoptando también esa Conducta. manera, esa conducta. Uno va adquiriendo dureza en el corazón, porque uno dice, ya nadie me va a herir. Si me hirió una persona más cercana a mí, nadie lo va a hacer, nadie lo va a seguir haciendo. Pero en ese momento ya como que no me importaba nada y me fui a la calle. Ya a mis 14 años, ya llegaba tarde a la casa. Ya comencé a tomar. Necesitaba tomar para ser feliz. Porque usted sabe que la mentira más grande del diablo es que hay felicidad en el mundo. Y no. Es una mentira porque luego que tú terminas de tomar o de divertirte, vas a tu lugar secreto y ahí comienzan los pensamientos, ¿verdad?, a atacarte. Ujú. Y ahí comienza el enemigo a decirte, tú no sirves, como me decía a mí. Yo me comencé a preguntar, ¿seré adoptada? Señor, ¿por qué tú me mandaste a este mundo? Estoy sufriendo demasiado. ¿Será real lo que me está pasando? Atenté contra mi vida. Me quise quitar la vida porque pues yo decía que nadie me amaba. Mi mamá hacía todo lo posible porque yo fuera feliz, pero necesitaba las dos partes, no solamente Eso una. iba a preguntarte, en medio de este ciclo que estabas creciendo, tu mamá buscaba la manera de hacerte entender o alentarte que cambiara, o como suele suceder a veces en las estadísticas de violencia emocional, física, a veces intentamos maquillar el dolor con una imagen que no es real, Exacto. como quizás esto va a cambiar, perdona papá por su actitud, él no es así. ¿Cómo era esa comunicación con tu mamá en Mi ese mamá entorno? siempre fue bastante comprensiva. Ella pues siempre me decía, Migdali, las cosas van a cambiar. Va a llegar un día en que Dios nos va a sacar de aquí. El Señor lo va a hacer. Pero volvemos a lo mismo. Yo veía que todo esto pasaba y Dios no hacía nada. Yo veía que mi corazón se endurecía más. Yo veía que se llenaba más de ira y de odio mi corazón y Dios no hacía nada. Pues hay una cosa bien importante y es que las personas violentas piensan que si no te pego, no te estoy violentando. Y con una palabra, tú matas el corazón de alguien. Con una frase, tú matas el corazón de alguien. Yo llegué a escuchar, yo venía a veces de la calle y llegué a escuchar a mi papá decirme que sí, que yo era una prostituta. Ujú. Eso mataba mi corazón. Claro. Eso mató mis esperanzas. Yo podía haber llegado, ¿verdad?, más lejos, podía haber hecho más. Pero no fui desertora escolar porque mi mamá también estuvo ahí. Ujú. El papel de mi mamá en todo esto fue fundamental, Que esencial. básicamente tu papá, que básicamente es la persona, la figura que debe alentarte a ser una mejor persona, aún te agredía emocionalmente a ti. Exacto. Y te decía quizás estos improperios que tú en otro lugar pudieras decir, tú quieres que yo me comporte de esta manera, pues Exacto. así voy a hacer. Pero gracias a Dios, entonces, a la intervención divina, Exacto. que ahora podemos decir que reseñábamos anteriormente, Dios frenaba que llegaras más allá. Es difícil escuchar de las personas que uno ama Ujú. palabras tan difíciles, E hirientes. hirientes y que cambian todo en la vida. Exacto. ¿Qué sigue pasando contigo? Algo que quiero puntualizar es que las únicas veces que quizás recurrías al cielo era para reprochar, de cierto Exacto. modo, Dios, sé que existes, sé, pero en verdad ¿Por qué me está amas, pasando todo porque esto? si en verdad me amas, si eres real, ¿por qué no detienes lo que está pasando en mi hogar? Exacto. ¿Qué te puedo decir? Yo recurría a la idolatría. Me sentaba en una mesa a que me consultaran, porque pues yo veía que Dios no hacía nada. Estuve tan profundo
en esa práctica, que me compré un libro de oraciones, le oraba entonces al enemigo de las almas. Me metí una vez a un cementerio, porque el libro decía que tenía que entrar al cementerio y dar 3 golpes con los pies, y no voy a decir más porque va y Sí, la sí. gente cogía ideas. Ajá, pero ¿Verdad? esos tipos de rituales, De rituales, rituales paganos, para sentirme mejor. Porque según yo, había alguien que me decía que iba a pasar en mi futuro. Había alguien que me decía que va a pasar mañana. Buscaba escuchar la voz de Dios, buscaba que Dios me aconsejara, pero eso no pasaba. tenías ese choque de eventos, Exacto. porque sabías que existía un Dios, pero no lo sentías activo en tu vida. Migdalis, decidir a hacer todos estos cambios, ¿fue influencia de la calle o fue decisión propia? Diría yo que fue influencia de la calle y decisión propia. Una mezcla. Exacto, porque para uno estar, hay veces pues que uno dice que tiene que estar en el corillo, ¿verdad? Para Y para uno agradar. pertenecer, pues a veces uno hace estas cosas. Y además el dolor que había en mi corazón me impulsaba a hacer cualquier cosa. No importaba lo que fuera. La soledad, estar seca de amor, impulsa a las personas a hacer muchas cosas. Por eso uno ve en estos días que hay gente que se suicida, no encuentran salida a su problema. Hay personas que andan por la calle y usted los ve presentes, pero dentro de ellos están ausentes. Una de esas era yo. Ujú. No me encontraba, no sabía quién era, hacia dónde iba. Así que estas influencias de la calle me llevaron a tomar prácticamente todos los días. Todos los días. Ya entonces yo estaba en 6º grado, 7º grado, ya entré a la escuela superior, ahí fue peor, porque entonces ahí cogí otra juntilla, como dice, Ujú. ¿verdad? Coloquialmente, y esa juntilla pues no me llevaba a nada bueno. Sí, te adentró más a un Me adentró mundo más a ese mundo oscuro, oscuro. Vi cosas inimaginables, a veces las pienso y las oro delante del Señor, y le digo al Señor, realmente tú estuviste allí, tú me guardaste. Estar, como te comentaba, en una fiesta, en un party de Marquesina, como decíamos antes, y estar en medio de un tiroteo y que yo me pudiera esconder en una bocina porque solamente había una puerta de salida y allá había más de 30, 40 personas en aquel negocio, en el sector Las Carreras en Loíza. Se llamaba El Pulí. Ya lo que queda es, ¿verdad?, casi nada de eso. Ujú. Y verme allí con una amiga, ella si ve esta entrevista se va a acordar, y salir corriendo con mis amigos, ¿verdad? Mis amigos del sector Tocono, no los voy a mencionar. Claro. Y entonces tener que salir por el palmar de Las Carreras a Colobó, cuando aquello pues no había casa, no estaba poblado, aquella hora de la noche, y ver a mi mamá sentada en el balcón de mi casa con el portón cerrado esperando a su hija. Eso me movía, pero al mismo tiempo la rebeldía que había en mi corazón aumentaba y no me dejaba ver, ¿verdad? Que había una mamá que estaba sufriendo por 2 lados, sufriendo violencia y sufriendo por su hija, que lamentablemente, ¿verdad?, el enemigo la engañó en el mundo. Qué impactante, ¿verdad? Ese entorno en el que crecía Migdalis. ¿Guardaba siempre o en algún momento la esperanza de hoy voy a volver a casa y todo va a estar como antes? Hubiera querido, quizás eso pasaba por mi mente. La 1 a las 2 de la mañana, mi mamá me iba a buscar a la calle. Y hubiera querido que cuando llegara a mi casa todas las cosas fueran distintas, pero no. Yo casi siempre llegaba borracha a casa. Así que para no escuchar, para no enfrentarme a mi realidad, no guardaba esperanzas de que las cosas fueran Ujú. bien. Siempre llegaba tomada porque sabía que me iba a enfrentar con un problema nuevo. Claro, que era mejor estar, como uno diría, quizás en el pensamiento de la calle, llegar a casa en la nota Exactamente. y si algo tiene que suceder, pues estoy en este viaje o esta vuelta, como diría, ¿verdad? La generación de ahora en la calle. Ujú. Y no ver mi realidad, que era un hogar que estaba
siendo atormentado por Satanás Sí. con toda la intención de Sí. provocar muerte Exacto, y destrucción. exacto. ¿A dónde te lleva esta vida? ¿A qué profundidad, Emidali? Porque era algo Constante. una constante y, como bien menciona, ya habías perdido la esperanza de regresar a casa un día. También seguramente llegaba el pensamiento, me llamarán un día que llegue a casa y mami Sí, esté muerta por la misma sí. situación. Muchas veces lo soñé. Salía con miedo a la escuela, salía con miedo a la calle, porque pensaba que si yo llegaba y mi mamá no está, el enemigo estaba bien presente en mi familia, bien presente en mi familia. Tanto así que una noche llegué como a las 2 de la mañana, si no mal recuerdo, y había una pelea de las tantas en mi casa. Mi mamá dormía con un cuchillo debajo de la almohada, porque ella tenía que defenderse. Entonces llegué a mi casa tomada y había una pelea en mi casa. Mi papá estaba agrediendo a mi mamá. Pues yo como hija voy a defender a mi mamá de este agresor. Y de momento salen las cosas de control. Y mi papá me reta a tomar un machete que había en una esquina. Porque si yo era suficiente mujer yo tenía que agredirlo. Son palabras puestas por el mismo enemigo Claro. para ocasionar, ¿verdad? Algo peor. Y vuelvo y digo, pensaba que Dios no estaba, pero ahora puedo decir que Dios sí estuvo allí. Levanté mi mano con toda la furia que tenía por dentro. Era mi momento de desquitarme todas las que me había hecho. Levanté mi mano con el machete y a las lágrimas de mi mamá las recuerdo como hoy, que sé que va a ver este testimonio y va a recordar muchas cosas. Y a la mano de mi mamá, poner su mano en la mía y decirme, no lo hagas, por favor no lo hagas. Y disculpa si se me entrecorta un poco la voz, No te ¿verdad? Pero preocupes. uno recuerda estas cosas y aunque Claro. Dios hizo uno libre y Dios cambió mi vida, pero hay Son cosas que momentos, trastocan. claro. Y ver a mi mamá con esas lágrimas en sus ojos decirme, no lo hagas. Y ya mi machete estaba en el cuello de mi papá. Y tirar para atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, que caer en un momento de lucidez y decir, ¿por qué voy a hacer esto? Fue grande. Mi abuelo llegaba de la iglesia en ese momento y nos dice, luego de que pase este escándalo, que él estaba orando porque él había visto una malicia que entró a mi casa en esa misma hora. Un demonio que entró a mi casa en esa misma hora. Así que él estaba orando. Pues entiendo que esa oración fue la que detuvo. La intervención divina Exactamente. que detuvo la muerte, La muerte. que quería que fueran tus manos. Satanás quería provocar que tus manos Se cegaran una mancharan. vida y la de tu papá para hundirte más en Exacto. ese dolor, en esa rebeldía, porque quizás luego los golpes iban a ser la hija que mató a su padre. Exacto. Esa iba a ser la noticia. Yo estoy segura que si el Señor no hubiese intervenido en ese momento, esa iba a ser la noticia. En una ocasión, una de tantas, me fui a hacerle una brujería a mi papá. Esto lo sabe todo el mundo ahora, Ujú. los que vayan a escuchar este testimonio. Porque pues yo no lo quería ver ni en pintura. El odio era tanto que no podía mirar su cara. Su cara me provocaba rabia e ira. Y si yo había levantado mi mano contra él, yo podía hacer cualquier cosa. Con unas personas con las que me pasaba en ese tiempo, le digo a uno de ellos que quería atentar contra su vida, que quería que desapareciera. Para que usted vea lo que hace una raíz de amargura Ujú. en el corazón, un corazón careciente de amor, un corazón abatido y lleno de heridas. Le digo a esta persona, necesito que este día él va a salir de la casa a tal hora. Lo esperan en tal lugar. Y quiero que le den una pela, como decimos, ¿verdad? Ujú. Nosotros coloquialmente. Y todo estaba planchado para ese día. Eso iba a acontecer. Pero entonces, cuando yo me acerco a la persona horas antes para dejarlo todo Confirmar, set, ujú, como decimos, confirmar que todo iba a suceder. a suceder,
la persona me dice, no lo voy a hacer. Pero chico, ¿cómo que no lo vas a hacer si yo quiero que esto pase? Ese hombre me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. No lo voy a hacer porque como quieras que seas tu papá. La cosa es que ya yo había avisado a mi papá en una de esas tantas peleas y le dije, el día que te vean, que yo te vea en la calle, en el piso, que te estén dando una pela, yo también voy a contribuir. Yo también te voy a dar. Puedo ver que te está saliendo sangre de la cara y no les voy a decir a las personas que paren de darte. Ese era el odio que tenía mi corazón. Un corazón destruido, totalmente destruido. Resentido, impotente, por querer solucionar algo con tus propias manos y no poder. Y no poder. Y el enemigo golpeándote con sus dardos. Esto del ocultismo, eso también fue... ¿Cómo nace esta inclinación a buscar respuesta? Y te lo pregunto porque sí. Eso es algo que pareciera que es de antes, pero en la actualidad ocurre. Es unas brechas que el enemigo abre posiblemente en el entorno de una generación que puede estar escuchando, viendo eso, y uno cree que eso pasaba con la gente de antes, ¿no? El enemigo se va a encargar de que tú busques muchas formas, o intentar asesinar, o usar envenenamiento, o brujería, o un sinnúmero de cosas, y eso está enfrentando esta generación, que son brechas que se abren en medio del plan maquiavélico de Satanás. También busca la manera que tú te introduzcas también en este tipo de creencia o religión. Exacto, cuando tu corazón está vacío, tú vas a hacer cualquier cosa por buscar llenarlo en cualquier lugar. Sí, usaré los poderes que seas, pero voy a acabar contigo. Pero voy a hacerte la vida imposible, te la voy a hacer de cuadrito, como yo decía. Y ahí pues entro a esto del ocultismo, porque quería hacer daño. Cuando tú estás en una depresión, cuando estás sumido en el dolor, que sé que esto pasa con la juventud en estos días. A veces vemos jóvenes desertores escolares, vemos jóvenes rebeldes y los señalamos como quizás me señalaban a mí. Y pues, hablamos mal de ellos como yo sé que hablaban mal de mí. Mucha gente que desconoce diría, eso es lo que está, es falta de una buena pela. Exactamente. Porque es lo que comenta el que no sabe lo que ocurre dentro del hogar. Exacto. Pero todo viene de ahí. Hay una raíz. Usted ve a un joven desertor escolar, usted ve a un joven rebelde, usted ve a un joven que no hace caso, como decimos, ¿verdad? Usted ve a un joven que le importa poco aún su vida, tiene que ir a la raíz. Algo pasó. Algo detonó. Exacto. Y ese fue el detonante de yo buscar refugio donde entendía yo que lo había. ¿Por qué? Porque una cosa que hace el enemigo es engañarte. Uh-huh. Y aquí tú encuentras respuestas rápido. Tú te sientas detrás de esta mesa, esta persona consultándote, diciéndote tal y tal y tal cosa, vas a hacer esto y esto. Exactamente. Claro. El enemigo te conoce. Cuando te estás en las manos de él, él sabe quién tú eres y qué eres capaz de hacer. Claro. Y hasta dónde eres capaz de llegar. Y ahí entonces es donde ocurren las medias verdades. Claro. Te estás pasando por esto, pero haz esto. Y te hundes cada vez más. Porque tú estás cegado en el dolor y en el rencor y no te das cuenta que quizás lo verbalizaste en algún rincón de tu casa. Esos emisarios de Satanás van donde está divino o esta persona. Exacto. Y susurran. Esto es lo que le hace falta a ella. Dale esto porque esto es lo que le hace falta. Uno cree que no, y hago un paréntesis en esto. Sí. El mundo de las tinieblas opera así. Exacto. Estratégicamente planificado. Y uno cree que pareciera que no, pero están organizados para buscar la manera de llevarte como un borreguito al matadero. Exactamente. Pensando que alguien está descubriendo o adivinando lo que me pasa. En verdad, detrás de ese telón hay un ataque de emisarios de Satanás y Satanás mismo con un plan para engañarte. Y para destruir a la misma persona. A la persona. Para destruir porque tú comienzas a creer en estas cosas y el dinero tiene que aparecer de donde sea. Porque tú tienes que ir mensualmente allí. Tú tienes que mantener lo que tú comenzaste. Uh-huh. Porque el enemigo es así. Sí, porque te va a persuadir. Mira que si no haces esto te va a revertir, te va a hacer daño. Te engaña. El que está escuchando el contenido, que tiene ese testimonio y sabe, entiende lo que estamos hablando. Estás hablando. Exactamente. So, entras en ese mundo. Entro en ese mundo, ya Dios no existe.
Ya Dios no es, o sea, si algo había de Dios, terminó allí. Comencé entonces a creer las mentiras del diablo. Como te digo, compré un libro de oraciones, hacía oraciones diarias, hacía oraciones en mi casa. Fui al cementerio a hacer oraciones porque el libro pues te manda a hacer lo que tú ni imaginas hacer. Y tú estás haciendo oraciones al mismo enemigo. La cosa es que hay cosas que sí salen. Claro. Hay cosas que pasan. Porque la Biblia dice que el enemigo es padre de mentira, ¿verdad? Y te da un poquito para que tú veas que, diantre, Funcionó. funcionó. Esto que yo acabo de hacer funcionó. Había gente orando por mí. Yo creo que yo fui marcada con una palabra. Amén. Porque no estuviera aquí. Comencé a hacer brujería. Te volviste De practicante. consultar. Comenzaste a ser practicante y... Tráeme esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y había que conseguirlo de donde fuera. Y había que tener fe. Para que usted vea cómo el enemigo engaña a la gente. Persuade de Exacto. tal manera que te cambia totalmente. Como bien decías anteriormente, si quedaba un rasgo de Dios o de fe, lo busca borrar el enemigo completamente para que tú no recurras a él. Exacto. Porque a pesar de todo, el enemigo sabe que una vez una alma, una vida, recurre al Señor, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. ¿Cuál fue ese punto, Mitali, que tú llegaste en la vida donde dijiste, no hay marcha atrás? Esto es quien soy, así moriré, así voy a continuar, este es quien soy, y aceptaste ese destino. Lo acepté desde que salí de la escuela superior. Porque vi que nada se pudo hacer. Me gradué con D y F. O sea, a mí me pasaron. Llegaba al salón tomada. Porque recordaba yo que mi mamá siempre me daba $3 para tomar la guagua pública, que en ese tiempo era una peseta, como decimos. Ajá. Y el ice y la empanadilla o la cajita de pollo. Y eso no era mi almuerzo. Yo me iba al Ancón de Loíza, que sé que ustedes lo han escuchado, y ahí estábamos con unas amistades y allí comenzábamos a tomar todos los días. Llegaba al salón tomada, me ponía unas gafas negras que yo tenía. Yo era la tercera en la lista por ser carraquillo, por tener la letra C. La maestra pasaba la lista, mencionaba mi nombre y yo salía por la otra puerta a seguir tomando. Sí, tú te remoltabas y por ahí. Y por ahí seguía. A seguir tomando porque me hacía falta, el vacío era tan grande. ¿Llegaste a tener amigas cristianas en tu entorno, gente que conociera, que buscara la manera en esa época de No, persuadirte, o siempre estuviste rodeado de ese mundo de ese mundo. oscuro? Tenía a mi abuelo que cada vez Claro. que entraba a la casa me hablaba de la historia de David. Yo le decía a mi mamá los otros días, me la conozco de rabo a cabo, pero esa palabra me marcó. Amén. Yo no sabía que Dios estaba haciendo algo en medio de esa palabra. Así que esa palabra me marcó. Ahí a mis 18 años ya había perdido las esperanzas. Fue tan fuerte que en Estados Unidos, ¿verdad? Fui a buscar un trabajo. No me dieron el trabajo, quizás no fue por cosas mayores, pero detonó, eso causó en mí, yo me tiré al suelo. Yo empecé a decir, yo no sirvo. No sirvo para nada, ni para esto. Mi papá lo decía. Y ahí eso fue una crisis tremenda. Comenzabas a darle la razón a esa voz. Exacto. Mi papá lo decía, yo no sirvo para nada. Yo no voy a llegar a ser nadie en esta vida. Y me resigné. Me resigné y comencé a creer que realmente yo no iba a ser, ¿verdad? Alguien, como dicen, en la vida. Mi mamá siempre estuvo ahí apoyándome. No te preocupes, algo mejor vendrá. Pero las heridas afloraron. El corazón habló de todas las cosas que tenía guardadas. Yo decía que yo era un desperdicio, porque eso fue lo que escuché. Eso fue lo que escuché. Yo decía que era bruta, porque me gradué con notas bajas, porque pues estaba en un entorno. Hubo una cosa que me dolió y detonó todo esto en cuarto año y fue en mi graduación. Mi papá no sabía que yo me graduaba de cuarto año.
con todas las cosas que pasaban en mi casa, no le importó. Tengo un amiguito que pasó por frente de mi casa para decirme, vámonos, vamos ¿cómo te digo? A la escuela, vamos a la graduación. Y yo tenía que decirle, ay, es que no tengo ganas, ay, no voy para allá. Pero no tenía ropa, nunca se pagó la cuota, no se hizo nada para que yo acudiera a mi graduación de cuarto año. Esas cosas en un joven duelen, detonan, son bien fuertes. Calan profundo. Exacto. Y ahí pues entendí que no había, que ya no había por qué vivir, que ya no había qué más hacer. Pero Dios llegó. ¿Contemplaste entonces el pensamiento del suicidio en algún momento? Sí, Con esa carga de malos Sí. pensamientos, de frustración, o como iniciamos en parte de la conversación, sí, esa inseguridad en tu padre que entendemos detonó. Pues entonces en ti comenzó a detonar. No se logró el trabajo, el menosprecio. No tengo valor. Porque exacto. existo. Nadie me ama. Mi familia no. Mi padre no piensa en mí. Y entonces piensas también en el suicidio. Pienso en el suicidio. ¿Qué te frenó? Yo creo que las oraciones de personas que veían que iba al despeñadero. Mi mamá me decía, yo oraba mucho, aunque no le servía al Señor, y no le sirve todavía, yo oraba mucho y le decía al Señor con lágrimas que te sacara de la calle. Que te sacara de la calle y te sanara, porque yo no te podía ver así. De eso me enteré hace 3 días, porque no habíamos hablado de este tema, pues porque quizás yo estoy sana, pero a lo mejor ella no. Ajá. Llegó Jesús. Lo más lindo de todo esto es que llegó Jesús. Ese momento, Migdalis, que cambió todo, que marcó un antes y un después, que define el Dios me hizo libre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios comenzó a trabajar en mi corazón de alguna manera, no sé cómo, que yo no oraba, no buscaba a Dios. Me invitaron una vez a una campaña y fui. Y yo veía a los hermanos llorando, danzando. Y yo le dije al Señor, hay una alabanza que es bien vieja, que dice, Señor, hazme llorar, Ujú. porque llorar no puedo. Amén. Y sentada en aquella banca, yo le dije al Señor, no me quedan lágrimas, yo estoy seca, yo no puedo llorar. Hazme llorar. Yo necesito sacar todo lo que tengo adentro. Llega esta sierva del Señor y me dio un abrazo como nunca, hasta hoy nunca lo olvido, porque sé que fue Dios. Y el Señor me hizo llorar. Y sacó el Señor muchas de las cosas que habían en aquel momento. No acepté al Señor, sino hasta que vengo a Puerto Rico en una de mis vacaciones y me invitan a un culto evangelístico en el sector Villa Cristiana en Loíza. Allí estaba el evangelista Coto, de apellido Coto, y estaba predicando un mensaje poderoso. Yo sé que Dios me estaba hablando. Ajá. Y Dios me señala, estás aquí porque Dios te trajo. Y yo sabía que Dios estaba hablando conmigo. Todas las cosas que has pasado, de todas ellas Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte nueva. Estaba con una tía y nadie creía que yo iba a ser cristiana porque yo vivía de espaldas a Dios totalmente. Así que mucha gente que te conocía en la comunidad y demás iban a decir, quien menos me imagine que esté en la iglesia es Migdalis. Exacto. Mi tía me preguntó 3 veces porque le dije, voy a pasar. ¿Estás segura? Sí, voy a pasar. ¿Estás segura? Ya la 3.ª vez yo estaba frente porque algo me llevó allí. Haber sido Dios que me llevó. Y allí el Señor rompió mis prisiones. Dios me hizo libre. Allí el Señor trató conmigo. Aquel evangelista no me puso una mano encima, pero el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi corazón. Y yo sentí como las cadenas se rompieron. Como esas cadenas cayeron. Y el Señor comenzó a hacer una obra bien bonita en mi vida. Mi corazón comenzó a ser restaurado. Mi corazón comenzó a tomar vida. Aquello que estaba muerto tomó vida. Mi corazón comenzó a... Una noche yo estuve orando al Señor, ya cristiana, y veo, usted sabe las raíces estas de las palmas, Ajá. y veo una raíz profunda, profunda, ya era cristiana.
Y le digo, Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Ajá, el que me hizo daño a mí fue él. Un día estoy en Caguas con mi esposo comprando un combo para un deambulante. Ya cristiana, Ya cristiana. ya reconciliada, Ya cristiana. con esos primeros pasos Con de esos fe. primeros pasos. Pero quedaba algo ahí. Quedaba algo. Dios, es que cuando tú te depositas en las manos del Señor, dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y voy caminando con mi combo para este deambulante que lo amaba muchísimo. Y escucho la voz de Dios que me dice, hipócrita, ¿y tu papá qué? De más está decirle que se me olvidó el camino. Escuchar esta voz retumbar en mi corazón, decirme hipócrita, ¿y tu papá qué? O sea, está supliendo una necesidad. Pero Dios entonces vio que aquello que pasó en mi casa era producto y obra del mismo enemigo de las almas, que quería dividir, que quería hacer lo que vino a hacer, a hurtar, a matar y a destruir. Llamo a mi papá y le pido perdón por todas las cosas que yo intenté contra él. Nos reconciliamos, pero eso no fue todo. Seguían las heridas en mi corazón. Porque el enemigo es ¿verdad? El enemigo comienza a recordarte. Y si no estás firme, vuelves a odiar, vuelves a ser lastimada. Y un día estoy en la 945, estaba como recurso en la 945 en Guayama, y se cierran los barrotes detrás de mí. Escuchar este cantazo fue tan y tan fuerte. En mi corazón retumbó y el Espíritu Santo me dijo, aquí que te quería traer el enemigo, si hubieses atentado aquel día contra la vida de tu padre. Así me dijo el Espíritu Santo. Yo iba a predicar en aquella cárcel. Y no me quedo de otra que darle gracias a Dios y ver ahora que Dios estuvo conmigo. Que Dios me guardó, que Dios me cuidó, que Dios hizo provisión en aquel momento. Te preservó y siempre hubo una intervención suya. Divina, cuando yo pensaba que no. Llamas a tu papá, le pides perdón, quedaban ese rezago de heridas y cómo sana. Con la oración. Puedo decir que el ayuno fue una parte fundamental en mi vida. Presentar esto y presentar mi corazón delante de Dios. Y ser sincero, ¿verdad? No hay nada más importante que ser sincero delante de la presencia del Señor. Y decirle al Señor, me está pasando esto, siento esto. Soy cristiana, pero me está pasando esto. Soy cristiana, pero siento todavía esto. Y esas cosas así. Y el Señor comenzó a trabajar. Y comencé a frecuentarlo. Porque era importante para mí verlo y hablar con Él. Hasta hoy. Para cerrar ese ciclo. Para cerrar ese ciclo. Y hoy poder decir, Dios me hizo libre. Porque puedes perdonar. Y hoy día, tu relación con tu papá, Midari. Hoy día ha dado un giro terrible. Dios ha sido bueno. Somos los mejores amigos. Es mi mecánico personal. Cualquier cosa que me pasa, él está ahí, presente. Me llama 2-3 veces a la semana. Puedo estar junto con él y no sentir rencor. Puedo mirarlo a la cara ahora y no sentir ese odio que embarcaba mi corazón. Hoy sí puedes llamarle y tener la respuesta. Cuando necesitabas, papi, necesito ayuda, hoy. Hoy puedo decir que Dios lo hizo. Amén. Que Dios Dale trabaja. gracias. Gracias el a testimonio ustedes. sé que ha impactado muchas vidas. Alguien posiblemente está ahí escuchándonos. Amén. Y está guardando una raíz profunda, un dolor profundo que no le cuenta a nadie, que no lo deja ser libre. ¿Qué le dirías a esa persona? No hay nada más hermoso que venir delante de la presencia del Señor, sinceramente. Porque podemos tapar muchas cosas, pero al Señor, ¿verdad? No le podemos ocultar nada. Te puedo decir que pongas tu corazón a su disposición. Recuerdo que la Biblia dice que el Señor llevó a Jeremías a la casa del alfarero, porque lo iba a hacer escuchar sus palabras, pero él iba a ver cómo una vasija se rompía y cómo Dios podía hacerla nueva. Esa vasija era yo, y esa vasija puede ser tú. Vivir libre de temores, vivir libre de rencores, de raíces de amargura y de odio en tu corazón, si es posible. Jesús nos hace libre. Jesús me hizo libre. Así que te invito a que vengas delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, que el Señor lo va a restaurar. Él está presto a restaurar, y eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo viva en libertad, en la real libertad. Amén.
Gracias, Amén. Idari, Dios te nuevamente bendiga. por esta grata oportunidad que nos brindas, contar tu Amén. historia y saber que vidas más fueron impactadas. A los amigos que nos escuchan, sigue conectado al contenido que te ofrece Maranata 911. Esta es una edición más de Dios me hizo libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.